Sean bienvenidos mis hermanos a esta hermosa comunidad de Universo Cristiano, donde hablamos de Biblia, historia y teología. Y nada mejor para comenzar en este año 2026 que con nuestra serie de la Didaché o Enseñanza de los Apóstoles. El día de hoy vamos a platicar sobre la Santa Cena, que es el capítulo 9, o también conocida como la Eucaristía. Acá nos encontramos con la Didaché. Como ya hemos visto en los videos anteriores, hemos estado analizando capítulo por capítulo del libro sobre los padres apostólicos de Alfonso Ropero. Y el día de hoy vamos a continuar. Vamos a ver el capítulo 9. La verdad que el capítulo 9 es interesante, así que se puede alargar un poquito, pero le valdrá la pena poder escuchar y descubrir lo que este capítulo nos tiene. Así que le voy a dar la lectura, también le iré explicando y también al final tengo preparado una serie de diapositivas para que usted pueda ilustrarse de lo que quiere decir y explicarle mejor el contexto. Bien, empecemos. El capítulo 9, la Santa Cena. Dice acá en el numeral 1, en cuanto a la acción de gracias eucarística, dad gracias de esta manera. Primero, por lo que se refiere a la copa, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de tu Hijo David, la cual nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre, jamás. Luego, por lo que respecta al pan partido, te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y conocimiento que tú nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre, jamás. Oración por la Iglesia. O sea, primero inicia dando gracias por la Eucaristía o la Santa Cena, por el pan y por la copa. Si se dan cuenta, aquí invierte el orden. Primero es la copa y luego es el pan, algo inusual, por lo que la Biblia pues narra primero lo que es el pan y después la copa, ¿verdad? Pero la Didaché refiere esto de esta manera, en ese orden. Luego continúa con una oración por la iglesia. Tal como este pan partido estaba esparcido por los montes y reunido se hizo uno, así también que tu iglesia pueda ser juntada de todos los extremos de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por medio de Jesucristo para siempre jamás. Pero que ninguno coma o beba de esta copa de acción de gracias a menos que haya sido bautizado en el nombre del Señor. Porque respecto a esto también ha dicho el Señor, no deis lo santo a los perros. Aquí Alfonso Ropero pues hace una pequeña alusión. Dice acá, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie le es lícito participar. Bueno, aquí lo que cita es a Justino Mártir, ¿verdad? Prácticamente en esta frase no hay lo santo a los perros, haciéndole relación a ello. Pero si usted se puede dar cuenta acá en este capítulo de la Didaché, es un poco diferente a los ritos o a la liturgia que hoy en día se ha establecido en muchas iglesias. Porque de por sí iniciamos, si se dieron cuenta, con el orden variado. Porque primero pues ora por la copa, mencionada como la vid de tu hijo, y luego por el pan. Y si se da cuenta, aquí se refiere, el pan le da una representación. ¿Y qué representación le daba aquí esta comunidad? Bueno, ellos veían este pan partido como esparcido por los montes y reunidos se hizo uno. O sea, ellos dan una analogía a lo que es el trigo, ¿verdad? Que el trigo estaba esparcido por los montes, pero luego vino todo ese proceso para hacer un pan, la harina, y se hizo uno. De esa manera ellos están utilizando el pan como esa representación con la iglesia, la cual está esparcida por toda la tierra y que sea reunida para ser una sola. Como lo dice acá, ¿verdad? Por los extremos de la tierra en tu reino. Pero vea bien, es interesante porque esta parte del texto, más que todo, por ser un pensamiento judeo-cristiano, recordemos que yo les he dicho desde el inicio que la Didaché
la comunidad era una comunidad judía o judeocristiana en sí. Entonces tenía muchas prácticas judías. Iniciando lo que fue la Didache, les comenté que ahí se hablaba de los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Justamente una enseñanza que tenían los judíos. Entonces, acá posteriormente podemos ver que también hay algo muy particular y era la creencia de los judíos de la diáspora. Recordemos que en los tiempos del judaísmo del Segundo Templo, muchos judíos se encontraban fuera de Israel por lo conocido como la cautividad babilónica, ¿verdad? Entonces, de esta manera es que se tenía esa creencia, se tenía ese pensamiento de que un día regresarían todos nuevamente a formar parte de Israel, a juntarse todos. Entonces, esta parte hace mucha alusión a ello. Pero todo esto lo voy a explicar ahorita con las diapositivas que le estoy dando y más adelante también le voy a dar la fuente para que usted se dé cuenta que realmente todo esto también tiene un fundamento y hay fuentes en las cuales expertos también brindan esta información que yo les estoy comentando. Bien, si se pueden dar cuenta, yo les he preparado acá lo que son diapositivas para analizar lo que es el contexto de la Didache y de esta manera poder entender a qué se está refiriendo estos textos, cuál fue la situación, datos importantes. Entonces, es necesario que usted también ponga atención y haga anotaciones, si es posible, si tiene ahí a la mano su libro de la Didache, entonces haga sus respectivas anotaciones de lo que yo le voy a dar. Bueno, vamos a platicar del marco teológico de la Eucaristía de este capítulo. Para empezar, la palabra Eucaristía significa acción de gracias, que es la palabra o la traducción que está utilizando Alfonso Ropero en este numeral, acción de gracias. Por eso otras traducciones le van a poner Eucaristía, lo cual es correcto. Sin embargo, hay algo interesante acá, lo cual cabe resaltar, es que la teología eucarística acá en esta comunidad o en este capítulo va a diferir un poco con la terminología sacrificial medieval y la que se va utilizando posteriormente, sobre todo con la idea de la transubstanciación. ¿Por qué? Y también incluso, vean, un poco con la idea de que la Eucaristía solo sea un símbolo, porque yo les voy a mostrar que acá hay ciertos puntos judíos, creencias judías, que los cuales se hacen muy presentes acá, por lo cual pues vamos a ver que va a diferir, por lo cual voy a tratar de ser un poco objetivo y después también voy a dar mi opinión y dar ciertos puntos importantes. Primero, ¿por qué les digo yo que hay una diferencia en lo que es el punto cristiano o la terminología medieval? Bueno, porque como les dije al inicio y les he dicho bastantes veces, es una comunidad judía, por lo tanto estas comunidades judías lo que hacían al inicio eran oraciones conocidas como Berakah. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero para efectos didácticos los voy a decir de esta manera. Ellos hacían oraciones llamadas Berakah judías, las cuales pues no eran oraciones espontáneas, sino que eran fórmulas estructuradas, las cuales estaban basadas en bendiciones y agradecimientos, lo cual se hace presente bastante incluso en la Biblia. Un claro ejemplo, ahorita se los voy a leer, lo encontramos en Efesios 1.3. Usted puede buscar Efesios 1.3 y dice Efesios 1.3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si se da cuenta, Pablo utiliza bastante este tipo de fórmulas, por lo cual podemos decir que no eran fórmulas espontáneas o no eran palabras espontáneas, sino que eran fórmulas ya estructuradas. Por eso Pablo en sus cartas las utilizaba bastante. A esto se le conoce o conocía y conoce como Berakah judía, oraciones tradicionales, y es lo que hace la Didache. Ahorita se lo pongo en pantalla, es lo que dice la Didache. Lo podemos ver aquí en el 2, dice: te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de tu Hijo David,
la cual nos has dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta? Da una oración o una bendición para iniciar lo que es la Eucaristía. Un poco diferente a como hoy lo creemos, porque si se dan cuenta aquí no utiliza las palabras este es mi cuerpo y esta es mi sangre, sino que inicia con una oración judía, la veracá judía. Gracias a estas oraciones se puede decir que estas comunidades eran judías. Entonces por eso es que se puede rastrear más o menos la fecha de cuándo fue escrita la Didache. También hay algo que quiero explicar y al final también lo voy a mencionar, es que aquí en estas cenas o esta celebración de la Eucaristía también se le conocía como ágape, es lo que algunos autores lo llaman ágape. Creo que Alfonso Ropero así lo menciona también, el ágape, que aparte de ser únicamente todo algo litúrgico, ritual, también o sacramental, también iba acompañado de una cena fraternal, donde las personas tenían comunión, había comida física, por ejemplo, panes, vino y cualquier otro tipo de comida, había comunión fraternal y posteriormente se daba lo que es la Santa Cena. Entonces a eso se le conocía como el ágape, pero algunos dicen que estas oraciones judías, lo cual lo vimos ya en la Biblia, viene incluso antes de lo conocido como ágape, viene desde el judaísmo. Entonces aquí hay una mezcla judeo-cristiana, porque había un ágape con oraciones judías o veracá judío. Entonces es importante destacar eso. Realidad sacral. En el pensamiento semítico, la palabra, lo cual es dabar, y el acto de bendecir crean una nueva realidad sagrada. Dios se hace presente en el acto de comer. Es que también algo importante, los cristianos o judeo-cristianos acá no creían únicamente en que era algo simbólico, únicamente era algo de recordar y ya. Por eso les decía que esto discrepa también de las creencias actuales. Entonces estas palabras de dar gracias tenían un significado y hacían que Dios estaba presente con ellos celebrando la Eucaristía, teniendo muy presente que era algo demasiado importante. Pero con esto cabe resaltar que no quiere decir también que ellos creían en la transubstanciación. Les digo mi opinión. En este capítulo, de hecho, hasta vamos a encontrar puntos en los cuales difiere de esa creencia. Pero con esto les digo que para ellos tampoco era algo simbólico, un memorial y bueno, ahí quedaba. No, sino que también tenía algo muy importante donde Dios se hacía presente. De hecho, también es algo que se creía en el contexto judío al pronunciar las veracá. Por eso es de que les estoy dando este punto importante. Sigamos viendo. Bueno, el enigma del capítulo 9. Aquí es donde ustedes van a ver una discrepancia con lo que la mayoría creemos hoy en día, la ausencia del relato. Es fundamental notar que este capítulo no incluye las palabras de la institución "este es mi cuerpo", ni hace referencia explícita a la muerte expiatoria de Jesús. Por eso les digo que difiere de la terminología medieval sobre lo que es la Eucaristía y sobre la creencia que hoy en día tienen muchos. Por eso esto no puede encajar ni siquiera con lo simbólico que creen muchas iglesias hoy y tampoco con lo que cree hoy la Iglesia Católica de la transubstanciación. ¿Por qué? Porque para la Iglesia Católica sí o sí se tiene que pronunciar lo que es las palabras "este es mi cuerpo" y "esta es mi sangre". O sea, es algo litúrgico. Si esto no se pronuncia, yo pienso que es algo que no tendría validez. Entonces, de hecho, esto se puede ver en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si ustedes leen, creo que lo pueden encontrar en el numeral 1412. Se los voy a proyectar para que ustedes vean ahorita mismo. Usted lo tiene acá en pantalla, numeral 1412. Los signos esenciales del sacramento eucarístico son el pan de trigo y el vino de vid, sobre las cuales es invocada la bendición del Espíritu Santo y presbítero. Y el presbítero pronuncia las palabras de la consagración dichas por Jesús en la última cena. "Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre". Entonces, solo ahí nos podemos dar cuenta que hay una gran discrepancia acá en la teología de la Didache.
porque no mencionan estas palabras, no se dice este es mi cuerpo. Entonces, solo ahí podemos nosotros notar que ellos tampoco creían en la transubstanciación o creían que el pan era sustancialmente el cuerpo de Cristo y el vino la sangre de Cristo, o había una conversión en sustancia. Ellos no creían esto porque para empezar no hacían esta pronunciación. Pero esto también difiere con nuestra liturgia, ya sea evangélico o cualquier otra denominación, porque al no mencionar esto tampoco, si se dan cuenta, se menciona la importancia de lo que nosotros creemos hoy, lo cual es recordar el sacrificio de Jesucristo. Entonces, es un poco diferente, interesante, yo les podría decir hasta raro, porque la Biblia en sí relata que Jesucristo dijo esas palabras. Incluso Pablo en 1 Corintios 11 menciona lo que es el cuerpo y la sangre, el cuerpo como el pan y la sangre, ¿verdad? Como el vino. Entonces, la DH no hace alusión a nada de esto. Entonces es interesante, ¿verdad? Cómo va discrepando acá esta parte de ese capítulo. Y bueno, Jesús como siervo. La cristología se centra en Jesús como el país y el revelador, el siervo. El énfasis está en que Jesús nos ha dado a conocer la vida y el conocimiento restaurado, lo perdido en el Edén. Bien, este es otro significado y punto interesante. Lo vamos a leer acá, les quiero proyectar también otra vez la escena donde justamente dice eso. Aquí, luego, por lo que respecta al pan, ellos también le daban este significado al pan, utilizando esta veracá. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos has dado a conocer por medio de Jesucristo. Hace una alusión a lo que es el Edén. Recordemos que había un árbol de la vida y uno del conocimiento, del bien y el mal. Entonces aquí hace una mención o una alusión a eso y se da gracias por la vida y conocimiento que Jesucristo ha dado a conocer, ya que Él vino a restaurar eso y se le da lo que es la gloria. Entonces regresamos a la diapositiva y es lo que les digo, se le da ese énfasis a Jesús y no se le da el énfasis que también muchos le damos hoy en el momento eucarístico o de la Santa Cena, al decir que Él se sacrificó por nosotros y lo hacemos en memoria de Él, que Él derramó su sangre y murió por nuestros pecados. Ellos les dan otro énfasis. Es que es interesante, ¿verdad? Pero era una comunidad judía o judeocristiana, entonces ellos tenían muy presente lo del Mesías, la venida del Mesías, el cumplimiento del Mesías, la restauración de esto que les mencioné de la caída del Edén. Entonces no se hace mención de estos puntos. Veamos lo siguiente. Ahora el orden inverso, eso se los mencioné yo a un inicio, que este es el orden inverso. Primero se habla de la copa. A diferencia de la tradición paulina y sinóptica, la DH coloca la bendición de la copa antes que el pan. Y recordemos que Jesús menciona primero lo que es el pan y luego la copa. Igual Pablo. Sin embargo, la Didache menciona lo que es primero la copa y después menciona el pan. Solo que al bendecir la copa se hace una mención especial y se agradece por la santa vid de David. Teológicamente esto representa el reino mesiánico y la promesa de salvación a Israel, que alcanza su plenitud y cumplimiento en Cristo. Vean que esto lo leímos también, se los vuelvo a proyectar, que ellos mismos, por ser una comunidad judía, ven el cumplimiento del Mesías, por lo cual recuerdan también la vid de David. Todas esas profecías en el Antiguo Testamento de un Mesías viene y se cumple con Jesucristo, por lo cual aquí hace esa mención y dice, la santa vid de tu hijo David, Jesucristo. Entonces, ese es su significado, el significado cristológico que ellos le dan también a la sangre o al vino, el cumplimiento del reino mesiánico y la promesa de la salvación a Israel.
El simbolismo del pan. Ya vimos aquí el orden inverso, ahora el simbolismo del pan. Primero, lo que yo les mencioné, unidad eclesial. La metáfora central es visual y potente. Así como los granos de trigo estaban dispersos por los montes y se hicieron uno en el pan, así la iglesia debe reunirse. Esto es lo que se conoce como la teología de la diáspora, que utiliza el lenguaje judío sobre la reunión de los exiliados para simbolizar la unificación escatológica de la iglesia en el reino de Dios. Por eso es que hace mención al pan como se encontraba esparcido por el trigo o como trigo y luego se unifica haciendo una harina y un pan, asimismo que los judíos que se encontraban dispersos o los judio-cristianos vuelvan otra vez a reunirse. Entonces, eso es el pan. También es vida y conocimiento. El alimento media la inmortalidad. Vean bastante simbolismo que utiliza también acá. Sigamos, la exclusividad cúltica. Didache 9.5. La prohibición estricta. Esta es otra cosa que la Biblia no nos enseña. Sin embargo, se aplica hoy en día en muchas iglesias. Lo he visto en iglesias pentecostales, no sé si desconozco si lo hagan en otras iglesias, pero es que primero haya bautismo y solo así después se pueda participar de la Santa Cena. Por eso dice que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía sin haber sido bautizados. Por eso yo les cité también ahí lo que menciona Alfonso Ropero, la referencia que hace con Justino Mártir, ¿verdad? De no dar lo santo a los perros. El alimento se percibe como una cantidad luminosa, algo cargado de poder sagrado. O sea, la Eucaristía también no era algo banal, algo vago, algo sin importancia. Se le da algo santo, algo puro, un significado poderoso. Por eso primero debías de estar bautizado y no podía participarse si no lo estabas. Por eso está la frase, no deis lo santo a los perros. Se interpreta ritualmente, el no bautizado no está purificado para recibir tal don espiritual sin peligro. De hecho, Pablo hace esas advertencias, ¿verdad? Primero ponerse a cuentas y después participar, porque por tal razón muchos duermen, ¿verdad? Muchos han muerto. Entonces ellos también sí le daban esa importancia, del cual era primero estar bautizados. La Biblia no enseña que debe haber ese orden, sin embargo es una práctica buena, muy buena, por darle la importancia que se debe. Ahora bien, lo que yo les mencionaba sobre el ágape, que muchos creen que era una cena fraternal. Bueno, pues hay un debate académico y discrepancia con ello porque existe discusión sobre si esto describe un sacramento formal o una comunidad fraterna ritualizada. Conclusión técnica. Aunque tiene estructura de cena, la exigencia del bautismo y el lenguaje sobre la vida eterna le otorgan un carácter sacramental innegable. Es el puente entre la cena judía y el rito cristiano. Y me gusta esa analogía que hace, es un puente entre la cena judía y luego el rito cristiano de la Santa Cena. Hay un ágape ahí, pero no se queda en un simple ágape, en una simple cena, sino que viene y hace un puente para algo tan sagrado. Entonces, por eso me llama la atención que también Pablo les hacía la advertencia a los corintios, ¿verdad? Que no se emborracharan, porque seguramente había quienes se pasaban de la copa, se pasaban comiendo. Era algo muy común, ¿verdad? Comer y después celebrar la Santa Cena. Bien, veamos lo último. Estructura, la síntesis teológica, su estructura. Toma la forma de la cena judía como veracá, pero la reorienta cristológicamente. Como les dije, tiene rasgos judíos e inicia con una oración o bendiciones al estilo judío. Sin embargo, esto es reorientado de manera cristocéntrica o cristológica. ¿Por qué? Porque se enfoca en el pan y el vino, en palabras recordando a Jesucristo. Luego, el simbolismo. El pan no es solo el cuerpo, es la iglesia reunida desde los extremos de la tierra. O sea, no hay solo un significado, sino, de hecho, ni siquiera menciona que es el cuerpo, sino que le da este significado de la iglesia reunida desde los extremos de la tierra. Y su propósito, la comida actúa como el pegamento sobrenatural que une a la comunidad. Bueno, si se pueden dar cuenta,
Entonces, este capítulo 9 es una teología un poco diferente a lo que se cree hoy en día. Porque miren, como ahora viene lo que es mi crítica y mi opinión. Como evangélicos pentecostales, yo diría que la mayoría cree lo que es la Santa Cena como un memorial y únicamente simbolismo. Aunque el pan representa el cuerpo de Cristo y que el vino representa la sangre de Jesucristo. Entonces, acá yo podría decir que esta comunidad no lo creía del todo de esta manera. Para ellos sí había una presencia de Jesucristo en ese momento, no solo era de recordar la muerte de Jesucristo, de hecho ellos no mencionan ese recordatorio de la muerte de Jesucristo, para ellos era recordar a la comunidad dispersa por toda la tierra, la cual se unificaba en la Eucaristía y también recordaban la restauración de la vida y el conocimiento en Jesucristo. Esa era una de sus representaciones, o sea, ellos sí tenían esa idea de una representación. Sin embargo, le daban otro significado. Y como les digo, es algo diferente a lo que nosotros creemos. No solo creemos en... No creemos necesariamente en esto. Nosotros sí creemos que representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, no podemos decir que esa comunidad cree tal y como creemos nosotros, los pentecostales, aunque vean, yo tengo también la idea de la presencia de Cristo en la Santa Cena, no como la Iglesia Católica, sino como una idea de los reformados, que hay una presencia misteriosa en la Santa Cena. La teología reformada es muy interesante en ese aspecto, en cuanto a la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, sin llegar a lo que es la transubstanciación o el luteranismo, ¿verdad? Que también se le llama consubstanciación. Entonces, yo le veo una teología muy acertada a eso. Incluso hasta acá podría decir que tiene un poco de relación a esa teología en cuanto a ese aspecto. En cuanto a lo demás, no. Ahora bien, en cuanto a la creencia de la Eucaristía según la Iglesia Católica, no nombro la ortodoxa, si es que tienen similares ideas, sin embargo, los ortodoxos no creen en sí en la terminología de la transubstanciación en cuanto a utilizar los términos filosóficos aristotélicos. Entonces, yo creo que los ortodoxos dejan esa situación como un misterio, entonces me enfoco más en la teología católica romana, lo cual ellos creen que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, en su sustancia, y el vino se convierte en la sangre de Cristo, en su sustancia, lo cual acá difiere y no se le da siquiera esa relevancia, por no mencionar el cuerpo de Cristo. Por eso les decía yo que dentro de la liturgia católica romana necesariamente se tiene que decir, este es mi cuerpo. En cambio, acá no menciona este es mi cuerpo, sino que acá da un agradecimiento y le llama la Santa Vid de tu hijo David. Y después le da una representación con con la iglesia la cual se encuentra esparcida. Entonces, si se dan cuenta acá, no puede haber una idea de una transubstanciación acá. Tiene que ser diferente. No se los puedo explicar a ciencia cierta porque es un poquito complicado de entender de cómo ellos creían la Santa Cena, pero les puedo dar al menos los aspectos o ideas de lo que ellos tenían en este contexto. Entonces, la verdad está muy alejado de lo que es la transubstanciación. Sin embargo, tampoco podemos decir que ellos creían en un simple memorial o en un simple simbolismo. Hay elementos ahí importantes en la cual pues Cristo sí se hace presente en ese momento al utilizar el veracá o las palabras de agradecimiento. Pero es importante que nosotros siempre entendamos los contextos para no adelantarnos y decir, bueno, esto, por ejemplo, tal documento apoya mi postura, tal documento respalda lo que yo creo. No, necesariamente no es así, sino que hay que indagar, hay que tratar de ser objetivos y entender. Por eso les digo, y ahorita al final pues yo les di mi opinión, que acá la teología de la Eucaristía o de la Santa Cena, acá en el capítulo 9 con la DH, no es la misma de ninguna denominación hoy en día, de ninguna liturgia.
ni de católicos romanos, ni ortodoxos, ni de cristianos como los luteranos, pentecostales, por todos los aspectos que ya les mencioné. Desconozco si tal vez habrá un grupo de judíos cristianos que sí lo hagan de esta manera, eso sí lo desconozco. Sin embargo, lo que yo conozco es que sí hay discrepancias en estos aspectos. Nosotros todos siempre vamos a mencionar el cuerpo y la sangre de Cristo. Siempre vamos a hacer ese recordatorio. Entonces, se pueden dar cuenta, la comunidad judía, al menos acá, judeocristiana acá, tenía un poco diferente ese pensamiento y teología. Pero bueno, me gustaría saber también la crítica que ustedes le pueden dar a esto, si tienen algún comentario que dar. Y bueno, la fuente, porque realmente ustedes se preguntarán, y bueno, ¿y él de dónde se sacó todo esto? ¿Verdad? Porque sí son datos interesantes, de algún lugar los tuvo que haber sacado. Bueno, primero la fuente principal es el libro de Alfonso Ropero, este de los Padres Apostólicos. Se llama Obras Escogidas de los Padres Apostólicos, y también está otra obra que es la misma prácticamente con otro título que se llama Lo Mejor de los Padres Apostólicos, que es la versión que estoy utilizando acá. Pero los comentarios son los siguientes. Bueno, este es el libro del cual yo pues me basé o utilicé para poder hacer el análisis también de la Didache, un libro que está en inglés, un libro denso, un poquito complicado de entender, pero me parece bastante bueno, la verdad. Su autor es Jonathan A. Draper, se llama The Didache in the Modern o in Modern Research. Entonces, es un libro que está en inglés, pero muy bien fundamentado por eruditos, incluso citados acá, por ejemplo, Martin Goodman, Oxford, Daniel R. Schwalm, Jerusalén. Entonces, es un libro bastante completo. Si ustedes se pueden dar cuenta, es muy bueno. Me sirvió para poder fundamentarme acá. Entonces, yo de alguna manera estoy tratando de resumirles lo importante acá, lo cual aprendí y lo cual pues sí tiene sentido investigar, importante entenderle, ¿verdad? Entonces ha sido la fuente también de la cual pues yo utilicé, otra fuente de la cual utilicé para poder hacer el análisis de este capítulo. Pero bueno, está bien mis hermanos, entonces hemos finalizado con lo que es nuestro análisis y lectura del capítulo 9 de la Didache sobre la Santa Cena. Entonces ha sido un gusto, pueden dejar sus comentarios. Ya saben, por favor denle like a este video, compártanlo, suscríbanse, eso me apoyaría bastante en este canal y así poder continuar subiendo más videos y análisis. Que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima.